te necesito, pues yo muy débil soy, y siendo peregrino a ti mi guía voy. Del polvo de la tierra su mano me formó, después de haberme caído, salud me proveyó. Jesús, me has redimido, tu cruz me rescató, la sangre que has vertido, mi salvación logró. Espíritu divino, mi senda abierta está, me llenas con tu gozo, en fe me cambiará. Mi senda, me llenas con tu gozo, en fe me cambiará. Señor Jesús, mi vida, consuelo y protección, en ti hallo el refugio, mi pobre corazón, oh Cristo, estar quisiera, ya libre de mi mal. Yo marcho el camino que al cielo llegará. Dios te necesito, pues yo muy débil soy, y siendo peregrino a ti mi guía voy. Del polvo de la tierra su mano me formó, después de haberme caído, salud me proveyó. Muy buenas noches, hermanos en Cristo. Hoy estamos el 19 de febrero del año 2021. Qué alegría estar con ustedes compartiendo el mensaje de salvación, estudiando la palabra de Dios, que es muy importante estudiarla. Bueno, empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor: Señor, perdónanos todos nuestros pecados que hemos cometido, Señor. Te hemos ofendido de muchas maneras, de muchas formas, entendiendo que tú eres misericordioso con nosotros. Has mostrado ese gran amor al enviar a tu propio Hijo a morir por nosotros, miserables pecadores. Mas aún así, viendo ese regalo tan grande que tú nos das, Señor, somos desagradecidos. Te hemos ofendido constantemente. No cumplimos tu palabra. Por eso, Señor, merecemos tu justo castigo en el infierno. Por eso te pedimos, Señor, perdón en tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, porque sabemos que es por su vida perfecta, su muerte inocente que sufrió allí en la cruz, que todos nuestros pecados son perdonados. Y eso para nosotros, Señor, es la noticia más hermosa que podemos escuchar: el perdón. Y por ese perdón tú nos das el cielo, nos haces herederos de tu reino, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor.
También queremos darte gracias por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de un tiempo de poder estudiar tu palabra, de que tu Espíritu Santo trabaje por medio de tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos de que nuestros corazones estén atentos, abiertos a esta sabiduría que tú nos das, Señor, que no es del mundo, es una sabiduría que viene de arriba de lo alto. Padre, bendice a todos estos mis hermanos que están acá, ayúdalos y bendícelos, Padre, de que sea tu palabra, tu Espíritu Santo quien trabaje en ellos. Queremos pedirte también, Señor, por aquellas personas que han pedido oraciones, sus enfermedades, sus dolencias físicas. Tú sabes, Señor, que es difícil estar en este mundo con dolencias físicas, pero tú nos ayudas, Señor, a soportarlas. Porque tú también fuiste como nosotros, también tuviste problemas, dificultades y también las soportaste, Señor. Padre, bendícenos pues en el nombre de Jesús y anímanos siempre a estas personas y a los que no tienen, aquellas personas que no han vuelto a las congregaciones, que se han apartado. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos dé esa oportunidad para poder ir y animarles, Señor, y no se pierdan en el infierno. Querido Dios, bendícenos en este momento, ayúdanos, que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro y guía. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, amigos, estamos viendo en la página 201, las iglesias cristianas visibles en el catecismo. Pero recordemos que nosotros cambiamos la clase. La clase de los jueves ya la pasamos para los viernes, porque ya saben que ya empezamos las clases aquí en Medellín, en los barrios, entonces ya me toca dar las clases los jueves, entonces por eso lo cambiamos. Y también nos da mucha alegría saber de que ya la gente están llegando, ya las células, estudiando la palabra de Dios, están llegando a las iglesias, entonces de manera que es una bendición de Dios. Bueno, estamos estudiando el tercer artículo del credo apostólico. ¿Qué dice el tercer artículo del credo apostólico? Dice: y creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida perdurable. Amén. ¿Qué significa? Estamos en esta parte. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos llama a nosotros, nos convence por medio de la palabra de Dios, nos llama a ser creyentes. También es el que llama a la iglesia, la reúne, es lo que hace la iglesia, de manera la congrega, la ilumina, la santifica en toda la iglesia cristiana en la tierra, y en Jesucristo la conserva en la verdadera fe. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros que estábamos muertos espirituales, el Espíritu Santo nos trajo, nos congrega en las iglesias. Estamos viendo precisamente eso, las iglesias cristianas visibles, pero también vimos las iglesias invisibles. ¿Quién conoce la iglesia invisible? Solamente Dios. Todos los creyentes, todos los creyentes. ¿Qué es la iglesia invisible? Todos los creyentes son santificados o santos. Los pecados son lavados por Jesús, ¿sí? Son cristianos porque confían solamente en Cristo. Y es una iglesia en comunión porque es unida en un cuerpo en Cristo. Es eso. La iglesia cristiana, la comunión de los santos, es esa. Es una iglesia invisible. Ahora vamos a entrar a las iglesias visibles. Estamos en el tema las iglesias cristianas visibles. Las iglesias cristianas, pero vamos a verlas. Dice: ¿por qué llamamos iglesia a un grupo de personas que se reúnen para oír el evangelio? Dijimos esto, que porque sabemos que el Espíritu Santo usará el evangelio para llevar personas de ese grupo a la fe. Decimos: ¿por qué llamamos iglesia a un grupo de personas que se reúnen por el evangelio? Porque sabemos que es el Espíritu Santo que por medio del evangelio llama a estas personas por la fe, a la fe. Entonces ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. ¿Trabaja por medio de qué? Del evangelio, y los trae a la fe en Jesucristo. Recordemos, es el Espíritu Santo el que reúne, el que une, el que llama. Lo contrario a lo que dicen algunos, que es uno, que tiene un libre albedrío, y esto recordemos, el libre albedrío lo perdimos nosotros espiritual cuando Adán y Eva pecaron. Nosotros no podemos ir a Dios, es Dios quien viene a nosotros. ¿Cómo nos busca? El Espíritu Santo nos busca a nosotros. Muy bien, ahí habíamos quedado en esa pregunta. La pregunta 243 en la página 201 dice: ¿qué quiere Dios? Ojo, que esto es muy importante. ¿Qué quiere Dios que hagamos con toda iglesia visible? Otra de las que nosotros vemos por ahí, que enseña su palabra. Bueno, hay algo muy simpático.
Algo muy simpático que la gente muchas veces me dice: ah, ustedes son luteranos, son de sana doctrina, pero ¿por qué somos de sana doctrina? Podemos decir nosotros de las otras que son de sana doctrina. Dios, esta pregunta se complementa precisamente a la respuesta que vamos a dar a mucha gente. ¿Cómo quiere Dios? Quiere Dios, no somos nosotros, es Dios que quiere que hagamos con toda la iglesia visible que enseña su palabra. ¿Qué quiere Dios que hagamos con toda iglesia que enseña su palabra? Dios quiere que examinemos, Dios quiere que nosotros examinemos qué es lo que hacen ellos. ¿Sí? Dios quiere que examinemos muy cuidadosamente toda la iglesia visible. Él quiere que las examinemos a ver todo lo que la iglesia hace. O sea, hay que mirar qué clase de doctrina están enseñando. Porque recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4, 1. ¿Qué nos dice? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios que hagamos con toda iglesia visible que enseña la palabra? Dios quiere que examinemos muy bien, cuidadosamente, toda iglesia visible que nosotros estamos viendo. ¿Cómo? Si nosotros conocemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta qué clase de doctrina están enseñando. Si nosotros no conocemos la doctrina, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a examinar? Si yo me hago pasar por médico, ¿qué voy a saber yo medicina si no sé nada de medicina? Y me hago pasar por médico. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios para poder examinar. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, va a pasar lo que está pasando muchas veces por el WhatsApp. Muchas veces nosotros miramos mucha gente, aún de nuestros grupos, colocando falsa doctrina. Sí, a veces canciones que no tienen que ver con la sana doctrina. Y perdone que les diga, pero sí, hay muchas veces colocamos hasta pensamientos de personas que no tienen que ver con la sana doctrina. Sí, por eso mire lo que dice Dios. ¿Qué quiere Dios que hagamos con toda la iglesia visible que enseña la palabra? Mire, comparta, mire, esta persona hizo esto, yo hice esto, tal cosa. En esos pensamientos que muchas veces colocamos por el WhatsApp. Y eso está malo. Estamos compartiendo una falsa doctrina. Por eso Dios quiere que examinemos muy cuidadosamente toda la iglesia visible. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses? Capítulo 5, versículo 22 y 22, 21 y 22. Dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie del mal. Mire, Él está diciendo aquí que nos debemos de ¿qué? Vamos a examinar todo. A examinarlo y retener lo bueno. Hay pensamientos muy bonitos, pero cuando ya están en contra de la doctrina, están en contra. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando el hombre se da su gloria, o le dan la gloria a otra persona, o muchas veces dicen: el regalo más hermoso que Dios nos ha dado es esto, la vida, los hijos, la naturaleza, cuidemos esto. Y el regalo más grande es ¿qué? Cristo. Estamos colocando una falsa doctrina. Entonces muchas veces nosotros ahí lo pegamos en los grupos de nosotros, sí, los pegamos. Y recordemos que es muy bueno que conozcamos la doctrina. Cuando nosotros conocemos la doctrina, vamos a colocar pensamientos bonitos, basados en la palabra de Dios. Sí, hemos fallado en eso muchas veces. Ustedes han fallado, yo también he fallado muchas veces. Entonces pidámosle perdón a Dios, que antes de montar un pensamiento, otra cosita, más bien coloquemos un versículo bíblico, que es la palabra de Dios, ¿sí? O algo que sea de nuestras confesiones, ¿sí? Pero otras cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios es peligroso. Por eso Dios quiere que examinemos muy cuidadosamente toda la iglesia visible. ¿Qué es lo que está enseñando? Porque han salido falsos profetas enseñando falsa doctrina. 1 Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. ¿Por quién son mandados? Por Satanás. ¿Qué quiere Satanás?
que nosotros no entendamos la verdadera doctrina, la salvación que es por gracia. ¿Qué es salvación por gracia? Lo que Dios hizo por nosotros gratuitamente. Nos dio el regalo más grande, que es en Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere Satanás? Voltear. Otra vez colocarnos la venda de esa ceguedad, que no creamos o que saquemos a Jesús de nuestro camino y pongamos otros pensamientos que no tienen que ver con los pensamientos principales que Dios nos enseña en su santa palabra. Por eso vuelvo y repito, qué importante es conocer la palabra de Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a poder examinar las doctrinas y vamos a ver quiénes son los falsos profetas. ¿Sí? Hagamos de cuenta que usted es una buena culinaria, sabe cocinar muy bien, y alguien está promocionando una comida, y usted, sabiendo de la culinaria, usted va a decir si esa comida está buena o está mala. Sí, porque conoce culinaria, conoce de comidas. Eso es lo mismo nosotros. Dios nos da la sabiduría, nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos conocer su palabra y poder saber quiénes son los falsos profetas. Pero conociendo, si yo no conozco, olvídese que voy detrás de ellos. Por eso es importante eso. Listo. Pregunta 244 que nos dice: ¿qué quiere Dios que comprobemos cuando examinamos una iglesia visible? ¿Qué quiere Dios que comprobemos cuando examinamos una iglesia visible? ¿Qué es lo que quiere Dios cuando miramos una iglesia visible? O sea, las que están por ahí. Importante. Dios quiere, cuando examinamos una iglesia visible, Dios quiere que examinemos si guarda su palabra pura o si permite que algo falso se mezcle con la palabra. Iglesias visibles, verdaderas y falsas. Eso es muy importante. Dios quiere que miremos eso. ¿Por qué? Porque van a complementar una cosa con otra. Van a prometer a la gente algo que la Biblia nunca ha prometido. Por eso la respuesta que nos da esa pregunta dice: cuando examinamos una iglesia visible, Dios quiere que examinemos si guarda su palabra pura o si permite algo falso se mezcla con su palabra. Eso es, Dios no quiere que ninguna cosa falsa se meta en las cosas de Dios, que no se mezcle la falsa doctrina en la sana doctrina, porque cuando contaminamos la palabra de Dios, un poquito de levadura leuda toda la masa. Ojo, un poquito de falsa doctrina va a penetrar en toda falsa doctrina y ahí va a seguir como una gangrena, va a seguir comiendo hasta que daña todo. Por eso es importante cuando nos dicen a nosotros estos versículos bíblicos. Miren lo que nos dicen los versículos, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La pregunta: ¿están enseñando las cosas que Jesús dijo que enseñaran? Tenemos la Biblia. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, vamos a enseñar la palabra de Dios. Tal vez algunos dirán: es que también aquellos dicen que tienen la palabra de Dios. Por eso nosotros también tenemos confesiones, para defender también la palabra de Dios. Aunque lógico, ella se defiende solita, pero tenemos unas confesiones donde nosotros podemos tener notas importantes en cuanto a la palabra de Dios y poder defender lo que confesamos. Por eso se llaman confesiones de fe. Esas son nuestras confesiones de fe. Ahí es importante que cuando leemos Mateo capítulo 28 se pueda decir: están enseñando lo que Dios le dijo a los discípulos. Están enseñando que la salvación es por gracia. Están enseñando que el hombre es ciego espiritual, que el hombre es enemigo de Dios. Están enseñando que el hombre perdió ese libre albedrío cuando Adán y Eva pecaron. Ojo, muchas veces se le da la gloria al hombre y eso está malo. Ojo, importante, Cristo vino a un propósito y el propósito de Cristo era ¿qué? Venir a salvar lo que se había perdido, a salvarnos a nosotros, a redimirnos. ¿A qué? A darnos la salvación. Eso vino. ¿Y cómo lo ganó? Teniendo una vida perfecta, llevando una vida perfecta, santa, cumpliendo la voluntad del Padre.
y muriendo en la cruz, sufriendo crueles dolores hasta llegar a la muerte para salvarnos a nosotros. Esa es la enseñanza del propósito de Dios. Aquí no hay que hacer testimonios, que no hay que a ver cómo podemos recolectar gente por medio de testimonios, de falsas doctrinas. No, es el Espíritu Santo que trabaja por medio de la palabra. Donde se predica la palabra, el Evangelio, y están los medios de gracia, los sacramentos, ahí está la iglesia. Cuando no se predica la palabra de Dios, cuidado, hay muchos falsos profetas por ahí predicando. Y ahí nos damos cuenta. Por eso, cuando conocemos las cosas de Dios. Si nosotros no conocemos, ojo, nos vamos a equivocar también. Por eso le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. Estudiar el catecismo es importantísimo, porque estamos estudiando las doctrinas básicas de la Biblia. Estamos estudiando las doctrinas básicas de la Biblia. Muy bien. Ahí vamos a dejar hasta acá. Listo. Vamos a dejar hasta acá. Dice, hasta la pregunta número 244. ¿Qué quiere Dios que comprobemos cuando examinamos una iglesia visible? Sí. Cuando examinamos una iglesia visible, Dios quiere que examinemos si guarda su palabra pura o si permite que algo falso se mezcle con la palabra. No podemos dejar que nada falso se meta en la palabra. Somos celosos de la palabra de Dios, ortodoxos en ella. Dios dice, mire, Dios habla de los mandamientos, pero ojo la doctrina. La doctrina hay que cuidarla. Hay que cuidarla. De eso dice Dios. Seamos celosos de la doctrina. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí. Y ya el próximo martes, ya seguimos con los versículos bíblicos que van a comprobar esta pregunta. Y luego la necesidad de las confesiones. ¿Por qué tenemos nosotros confesiones los luteranos? ¿Sí? ¿Por qué? Eso, de hecho, en las oraciones, en los devocionales, en los cultos, en los servicios de nosotros, confesamos, recitamos el credo apostólico o el niceno. Esa es nuestra fe, nuestra fe. Muy bien, mis amigos, mis hermanos, dejemos aquí y ahora los invito para que inviten a sus hijos, a sus nietos, a toda la gente que quiera escuchar el mensaje de mi amigo Timoteo. ¿Listo? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos bendiga en esta clase con Timoteo. Ya terminamos catecismo. Es de a poquito, pero bien, es sustancioso. Hoy aprendimos algo. Cuidado con las cositas que montamos en el WhatsApp, en el Facebook. Montemos un versículo bíblico, pero ojo con esos pensamientos y estas cosas que contaminan la sana doctrina. En amor, listo. Me perdonan ahí, sí. Okay. Bueno, vamos con mi hermano Timoteo. Vamos a donde él y que él viene con otras cositas. Ya vengo.